Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Bienvenidos a nuestro programa Calor del Fuego. Aquí estamos, como decíamos, empezando una nueva semana en el tiempo de Cuaresma, revisándonos, mirando qué cosas pueden ser mejores, y yo creo que la iglesia toda está haciendo el mismo ejercicio. Por eso el día de hoy tenemos este tema tan importante que ya lo habíamos comenzado el año pasado con el padre Juan Pablo Cardona, y hoy lo vamos a continuar, y creo que vamos a tener que hacer una especie de serie dedicada al tema. El tema de tratarnos por las buenas siempre, ¿no? De buscar que haya un buen trato entre todos nosotros y al interior de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una de las acciones que se está haciendo para evitar el abuso de niños, niñas y adolescentes. Pili, un tema del que habíamos hablado también, que era muy necesario e importante entre nosotros. Pienso que es un tema tan trascendental que la manera como se trata es, ahorita decía que el Señor nos ilumine, porque hay que hablar de ese tema con todo respeto, proactivos, asertivos, porque la iglesia tiene muchas cosas para dar, o sea, para tratar por las buenas. Y hablarlo con tranquilidad, sin ningún tapujo, hablarlo con sinceridad, pero también buscando sobre todo las soluciones. Por eso está con nosotros el padre Juan Pablo Cardona, quien es el delegado de proyectos de la Arquidiócesis de Medellín y está encargado de este programa de buen trato a niños, niñas y adolescentes. Padre, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Pili por esas palabras y bienvenida, qué rico que esté con nosotros en este programa. Sí, es un tema bastante candente, importante, pero también enfrentarlo, como decías, con toda claridad y con el Evangelio, porque la ruta no se ha perdido. La ruta nuestra siempre será la evangelización, la misión de dar a conocer a Jesucristo, y en ese camino pues obviamente se presentan dificultades graves, gravísimas, leves, y por eso la Iglesia está acá tratando de dar respuesta con este programa de Por las Buenas Siempre, que como lo dijiste tiene que ver mucho con todo el trabajo que tenemos que hacer los sacerdotes, los líderes parroquiales, todos los que tenemos contacto con los niños para prevenir el maltrato y el abuso sexual a menores de edad o a niños, niñas y adolescentes. Como estamos en directo todos los días de la semana, menos los martes, entonces se pueden comunicar con nosotros a las redes sociales, nos pueden poner sus preguntas, ahí están, en WhatsApp, el 305-316-6560, en Twitter @Canal Televid, el Instagram Pili, igual, Canal Televid, @Canal Televid, y en Facebook Televid. Así nos encuentran en las redes sociales, sobre todo el WhatsApp o el Twitter, para que conversemos durante el programa. Ahí está, no lo olviden. Un tema tan candente que recuerdo que por fuera de cámaras Alejo y yo habíamos conversado. Me llamaba la atención de que el Papa en Chile, después de llegar de Chile, es un Papa definitivamente, absolutamente transparente, y él pide disculpas por la manera como afrontó el tema o como lo trató en Chile. Mi hija vive en Chile. Sí. Y me dice que precisamente ese tema es muy sensible en Chile y en todos los países, definitivamente, el maltrato a niños. Yo quiero ser muy solidario con la Iglesia de Chile, que está pasando por unos momentos muy difíciles, precisamente por este tema de sacerdotes católicos abusadores, y que no son ni siquiera actuales, son cosas que pasaron hace 20 o 30 años, obviamente que no caducen, sino que las víctimas pues decidieron hablar por esta época, y eso nos va a suceder a muchas iglesias. ¿Por qué no cree, padre, que no se hablaba antes del tema, o por qué no se denunciaban en el momento? Claro, eso es algo bien importante, y es un punto de reflexión en el proyecto de Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, porque hay un silencio un silencio cómplice, por decirlo así, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad en general. Lo que pasa es que estos escándalos que la iglesia a veces presenta por su situación de abuso y de maltrato, pues son mucho más impactantes por nuestra labor evangelizadora.
pero yo siempre lo he dicho en este programa y lo he dicho en todos y lo tendré que decir incansablemente, el problema del abuso no es el problema número uno de la iglesia, es el problema número uno de la sociedad y de las familias. Eso te iba a decir. Entonces, o sea, ahí hay no un solamente problema. dentro de la iglesia, o sea, ¿por qué no se hace por qué no se denuncia solamente la mujer o el niño que llega a edad adulta y decide confrontarse consigo mismo y con ese dolor habla? Para el niño, Pero eso no tiene que ver solamente con la iglesia. Estamos hablando de maltratadores y abusadores en toda la pero para sociedad. el niño es más difícil hacerlo, tal vez. El niño... Lo que pasa es que hay algo muy claro y eso lo tenemos que entender todos. Cuando un niño te hable de abuso, créale. O sea, el niño hay que creerle inmediatamente. O sea, que el papá lo está tocando, la está tocando, que un adulto cuidador lo está tocando, lo está manipulando, que alguien le está insinuando algo, que alguien le está mostrando sus genitales. El niño tiene que inmediatamente contarle a la persona más inmediata, que incluso es la mamá. La mamá es el vínculo directo del niño y de la niña. O sea, no hay otro vínculo mejor que el de la mamá. Que de hecho la abusadora no existe mucho, o sea, hay un mínimo porcentaje, no es la mujer la abusadora, sino que en los estándares pues aparece pues el hombre como el gran abusador, o sea, la mujer. Entonces por eso ese vínculo materno es muy importante y eso nunca se rompe entre el niño, la niña y la mamá. Entonces el niño tiene que ser escuchado por el cuidador más cercano, de ahí la confianza que tiene que tener la mamá con el niño. O sea, es importante y por eso las mamás que nos ven y nos escuchan y que hacen parte de este proyecto, la mamá tiene que ser para el niño, sobre todo en su primera infancia, la mejor compañera, la mejor amiga, pero la mejor mamá. La mamá, de manera que el niño o la niña, cuando alguien sea tocado, abusado, señalado, él tenga un referente inmediato. Porque el niño a veces, el abusador es un encantador de serpiente. La amenaza número uno es: no le diga a nadie esto, porque entonces se puede morir la mamá con esto. O sea, empieza un montón de amenazas y el niño, obviamente, por su poca capacidad de discernimiento, pues se cree el cuento. Y pues por eso hay un silencio. Pili decía que en Chile era particularmente sensible. El Papa ofrece el perdón o pide perdón en Chile directamente cuando llega, es lo primero que hace, pero también en el avión de regreso. Vamos a ver ese corto aparte de lo que pronuncia en Chile en su encuentro con la Presidenta de la República. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Me gusta que haga ese ejercicio del Papa. Definitivamente él afronta las situaciones como las tiene que hacer. Pero padre, yo le estoy entendiendo que el proyecto tiene que ver es con la sociedad completa, o sea, con el hecho de que los niños son vulnerables y que nosotros debemos estar pendientes. No es por los sacerdotes, volvámoslo a decir. Muchas veces es más fácil señalar a los sacerdotes, pero yo sé de muchas personas que son los tíos, los primos, los hermanos mayores. O sea, estamos hablando de la sociedad completa que debe tratar por las buenas a sus niños. Sí, es que pues la Iglesia no está separada de la sociedad, por supuesto, y por eso incluso estos momentos tan dolorosos de los sacerdotes, porque nosotros, ni un alumno del seminario, ni un miembro del grupo juvenil, ni un catequista, pues está exento de la realidad social. De hecho, el resultado a veces de sacerdotes que abusan y maltratan, pues es fruto también de una sociedad. O sea, no es que nosotros estemos en paralelismo, la Iglesia forma por un lado y la sociedad forma por otro, no. La realidad es durísima y le toca a la Iglesia.
en todo sentido, no solamente en el tema del maltrato y el abuso, sino también en el tema de la corrupción, en el tema del maltrato, en el tema también de los principios de la familia. Los estudiantes, futuros sacerdotes que llegan a los seminarios, pues son fruto de una sociedad y de una sociedad descompuesta, porque en muchos hogares, por ejemplo, en este momento se presentan para el seminario mayor familias no nucleares, ¿cierto? O sea, familias de madres solteras, cuidados por abuelos. Entonces también el sacerdote es fruto de una sociedad, y creo que no podemos ser exentos de esa realidad, y eso lo tienen que conocer nuestros televidentes y los católicos, nosotros. La Iglesia hace parte de una sociedad, y este proyecto, como tú lo dices, no solamente está enmarcado en el proceso de que a nivel eclesial pues se toque, sino en todo el ámbito familiar, social, político, económico. De hecho, este proyecto ha tratado de llegar al Estado, a la Iglesia, a las parroquias, a las ONGs, a las comunidades, porque todos tenemos que ser protectores de los niños. Excelente, porque no solamente la Iglesia, sino todos. Uno dice, bueno, el Papa ofrece disculpas, ofrece el perdón pues en los distintos países, ya lo ha hecho en muchas oportunidades. Desde Benedicto XVI se viene con esa conciencia, que era un reclamo de toda la sociedad de la Iglesia, válido, necesario, y en el que todos tenemos que reflexionar. Pero no se queda solamente ahí, porque pensamos que el Papa podría hacerlo y ya, y no está pasando nada al interior. No, se están creando unas comisiones al interior del Vaticano muy interesantes, con unos delegados muy importantes que están precisamente evaluando el tema, como dice el Padre, no solamente para la Iglesia, sino para iluminar a toda la sociedad. Vamos con nuestros televidentes, recuerden las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, el WhatsApp, aquí está, el 305-316-6560, o en el Twitter, @canaltelevid. No sé si tenemos ya mensajes, ¿tenemos mensajes ahí para mirar? ¿Tenemos mensajes? Bueno, muy bien, estamos esperando esos mensajes, no les dé pena hablar del tema de abuso sexual. Entonces, les decía, se está creando una comisión en el Vaticano y en la Arquidiócesis de Medellín, este programa de buen trato a niños, niñas y adolescentes. En el Vaticano, ¿qué está pasando, Padre Juan Pablo? Bueno, yo quisiera pues como precisar algunas cositas muy importantes, y me parece que es bueno que nuestros televidentes se den cuenta. Primero, esta es una realidad que está como una ola en el mundo. Viene desde 2002, inclusive desde el Papa hoy Santo San Juan Pablo II, él tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, situaciones muy adversas. Entonces el Papa desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco son como los tres últimos pontífices que han tenido que enfrentar en directo y con toda vehemencia cero tolerancia a sacerdotes abusadores. Entonces el Vaticano tiene esa línea, y eso sucedió pues obviamente desde la Iglesia de Estados Unidos, que fue pues como el abrebocas en la diócesis, la arquidiócesis de Boston, y donde la Conferencia Episcopal de Estados Unidos estadounidense pues tuvo que tomar unos grandes, pero grandes estándares de seguridad que hoy podemos confirmar que han bajado notable, altamente los índices de abusadores, no solamente de sacerdotes, sino también de la sociedad misma. Eso hay que corroborarlo, porque ellos comenzaron esta crisis en los años 90, explotó un poco en el año 2000-2002, y han venido trabajando durante estos 15 años, ya casi 2 décadas, sobre el tema del abusador. Allá es impresionante los estándares de seguridad que tienen los catequistas, los sacerdotes, los líderes. Tienen que ir cada mes a una comunidad parroquial a confrontar cómo va su proceso de formación, son inspeccionados judicialmente, cómo va su hoja de vida, o sea, y allá vamos a tener que llegar lamentablemente, ¿cierto? Vamos a tener que llegar porque la sociedad estadounidense fue muy golpeada, es que fue bastante los abusos de los años 80 y 90 y todo salió a flor de piel. Luego siguió Australia, luego siguió Alemania, ahora aparece la Iglesia de Chile, puede aparecer alguna diócesis aquí en Colombia como Medellín, por ejemplo, como Bogotá, o otras diócesis intermedias. Entonces el Vaticano viene trabajando desde hace bastante tiempo en esto. Con el Papa Francisco, pues obviamente le ha tocado enfrentar todas estas situaciones de los escándalos pasados, porque uno va recogiendo todas estas situaciones de los años anteriores. Y ahora tú hablabas de una comisión que se formó pontificia para la protección de menores de edad, que
viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero lo más valioso es que con la visita del Papa a América se reforzó esta comisión con un sacerdote o un obispo brasilero y un obispo colombiano, Monseñor Manuel Ali, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, con el que yo he tenido pues como varios contactos y trabajos, porque ha sido una persona también que nos ha orientado este proyecto y lo valora muchísimo en Medellín. Entonces se ha reforzado esta comisión, o sea, el Papa está muy interesado en proteger, que podemos hablar, por eso rico la sección después, porque hay mucho de qué hablar, en qué consiste esta comisión, por qué es importante el trabajo de la prevención, qué están haciendo las diócesis, qué está haciendo la Arquidiócesis de Medellín, que no será exenta de esta realidad también de abuso y de maltrato, para poder corregir. El arzobispo llama en un artículo el año pasado, en una rueda de prensa que hizo, que estamos limpiando la casa. O sea, limpiar la casa significa también confrontar. Cuando uno quiere arreglar el hogar, pues tiene que sacar lo que está malo, desecharlo, hacer todo eso. Entonces también tenemos que limpiar la casa. Pero sigo insistiendo, quienes tienen que limpiar la casa son las familias. Ustedes papás, ustedes mamás, sociedad. Es en la familia donde están los altos estándares de abuso y de maltrato, no en la iglesia. La iglesia es un porcentaje mínimo, lo que pasa es que como líderes espirituales pues bastante mal se hace, pero tenemos que limpiar la casa. Se hace un énfasis en las víctimas, la iglesia quiere proteger a las víctimas y por eso la credibilidad a su palabra, escucharlas va a ser muy importante. Sin embargo, se necesita prudencia también de parte de la iglesia, por eso hubo un momento en el que en Chile se creó de todas maneras todavía como un momento triste ahí con el Papa, porque él dijo no tengo las pruebas, se estaba tratando de señalar a una persona en concreto y el Papa dice si no tengo las pruebas pues va a ser muy difícil, y en este tema casi nunca hay pruebas, ¿cierto? Entonces se da esa discusión también al interior. Ya le vamos a preguntar al Padre Juan Pablo qué pasa ahí, porque es la palabra de una persona contra la de otra, y ahí no hay más, o sea, casi que las pruebas son inexistentes y es lo difícil de la situación. Esto fue lo que dijo el Papa en el avión de regreso. Creo que hay que tener lo que dice el Papa Francisco, certeza moral para juzgar a alguien. Entonces, cuando ya se tiene toda la certeza, podríamos hablar del tema. Pero no siempre se puede tener esa certeza, ¿cierto? No. Es difícil, que es lo que se le reclama un poco a la iglesia. Pero lo que me gusta es que la iglesia durante muchos años pudo haber sido juzgada como que se hacía la sorda a algunos temas. En este momento, para nada se está haciendo la sorda. Es más, desde el Papa está afrontando claramente, si este tema hay algo, entonces tratémoslo de manera profesional y juiciosa, religiosa, pero también afrontémoslo como seres humanos, como lo que tú dices, es un problema de la sociedad, entonces afrontémoslo todos juntos. Yo tengo un sacerdote amigo en Boston, muy recién ordenado, y no he visto lo juicioso que tiene que ser como otros compañeros míos de acá de la arquidiócesis. Digámoslo porque allá están siendo mirados con lupa casi, juzgados, examinados, o sea, tienen que ser muy juiciosos, digámoslo así. ¿Y en qué se ve ese juicio? Son examinados por la comunidad misma dice cómo les ha ido con ellos, los niños, los catequistas, o sea, todo mundo está juzgando al sacerdote, no juzgando, está vigilándolo cercanamente. ¿Y qué debe hacer un sacerdote en esos casos entonces? Ser transparente. Como ¿Se le recomienda a los sacerdotes algunas actitudes especiales o cómo? Sí, hay varias cosas importantes. Mire, la Iglesia está haciendo, a la Arquidiócesis de Medellín y la Conferencia Episcopal y seguramente muchas conferencias tienen clara la línea de acción que tienen que hacer frente al tema del abuso y del maltrato. Lo primero, tiene que haber un trabajo de prevención, que eso es de pronto por la línea que está diciendo Pili en la Iglesia de Estados Unidos. Tiene que haber un tema de prevención muy fuerte, de manera que absolutamente nadie abuse de los niños. Lo que pasa es que la pedofilia y todas estas manifestaciones, el agresor, el maltratador, el abusador, pues es como que salieran como si uno pisara un hormiguero y salieran cada vez más. Y ese es otro tema importante para tratar más adelante con otros profesionales psiquiátricos, pediatras y médicos, donde nos hablen un poco o mucho acerca del abusador. Porque es que el abusador está en todas partes, especialmente en la familia. Entonces la Iglesia está haciendo un trabajo muy fuerte sobre prevención en esto, el proyecto Buen Trato,
del que hemos ya hablado en algunos momentos y que aquí estamos hablando poco por otros temas muy importantes, es un tema de prevención. Es un tema muy fuerte de prevención, de manera que todos los que tengamos contacto con los niños, con las niñas, no significa que no pueden haber niños en las parroquias, ni acólitos, ni catequistas, nada, absolutamente. Al contrario, tiene que haber más niños porque es nuestra misión evangelizadora. Pero sí tiene que haber unos estándares de seguridad mínima y máxima para que quien hable con los niños, quien tenga contacto con los niños, pueda sencillamente pues, formarlos en el buen trato y prevenir el abuso. Tú hablábamos detrás, mientras escuchábamos al Papa, por ejemplo, ningún niño puede permanecer solo ni en la casa cural, ni en la sacristía, ni en el despacho, ni en ningún rincón de las parroquias. La regla de 3 es simple, tiene que haber 3 personas, 2 testigos, un adulto y 2 menores, o 2 menores o un menor y 2 adultos. Es algo sencillo. Lo mismo con el profesor, lo mismo, o sea, nunca un niño solo con el profesor en un salón de clase. Algo gravísimo siempre debe haber, hasta en el hogar. Sí, en el hogar no puede haber ni siquiera, y perdóneme que lo diga con el papá con el niño, no, ni siquiera. Dice. Ni con el primo, ni con el padrastro, ni con el hermano, ni con el mejor amigo. Es porque es muy cercano, es porque tenemos confianza. Siempre 3, siempre 2. Esa es una, como les decía ahora, cuando un niño le hable de abuso sexual, créale, es una regla de oro. Yo creo que es nunca 3, nunca 2, sino 3, son reglas de oro, y esto nos va a ayudar. En Estados Unidos, por ejemplo, llegamos al extremo en la iglesia y en otras iglesias en el mundo, donde ni siquiera el niño se puede acercar, le prohíben acercarse al sacerdote para darle la mano, para darle la paz o para saludarlo. O sea, la sociedad está llegando a un extremo que eso. Y el afecto es muy importante en la crianza de los niños, el afecto, eso, pero hay que mirar detrás de ese afecto que es, sobre todo en público. El afecto en público, si yo cogí un niño, lo abrazo en público, en la Eucaristía, pues obviamente no podría uno decir que está haciendo ya reo de un abuso, pero sí en privado el afecto tiene que ser muy discreto. Sí. Absolutamente, nuestra psicóloga, nuestra psiquiatra que nos apoya en este proyecto, la doctora Isabel Cuadros, ella es exagerada, ella dice, los niños siempre de lejitos. Ningún contacto cuando se está en un espacio ya más íntimo y reservado. Vamos a hacer la pausa para mensajes y al regreso pues vamos a mirar cómo este programa Por las Buenas Siempre se está haciendo en un programa de radio, en la emisora Minuto de Dios. Los vamos a invitar a que lo escuchen, a que lo sintonicen también y a que todos nos vamos formando en el tema. Ya regresamos. Me iba quedando sin agua. Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Es una preocupación de todos, no solamente de la Iglesia. Siempre que le planteamos al Padre Juan Pablo algo relacionado con la Iglesia en el tema de usos, nos lo amplía y nos dice, bueno, la Iglesia, pero no solamente la Iglesia. Y yo creo que vamos teniendo esa conciencia. Partimos de la Iglesia, claro, que reconoce inicialmente, que se revisa precisamente para tener ya la autoridad moral, todo el prestigio para poder hablarle a la sociedad. Y eso está haciendo la Iglesia de Medellín, eso está haciendo el Vaticano, ha creado esta comisión para prevenir el maltrato, una comisión que ha sido encargada al cardenal O'Malley, que incluso después del nombramiento ha quedado enfermo, ¿no? Por estos días está enfermo. Sin embargo, es muy importante esta comisión desde el Vaticano y en la Arquidiócesis de Medellín particularmente este trabajo que ojalá se replicara en todas las diócesis de Colombia y de los países a donde llega nuestra señal del canal Televid, que la vamos animando también nosotros. Y si no, que aprovechen que existe este trabajo aquí en Medellín. Hay una página de internet, no sé si la podemos visitar en este momento con nuestros compañeros, para que ustedes la visiten, padres, y la podemos recordar, también para que se vayan enterando de lo que se está haciendo en esta ciudad. www.proyectosaerecumedellin.com. Proyectos ARQ, que es como ARC, como de arquidiócesis, y ahí van a encontrar la información. Yo pienso que hay una cosa, Alejo, que me parece que debíamos otra vez repetir, la regla de 3. Estamos hablando de esa regla de 3 en su casa, en su iglesia, en el colegio, en todas partes. La regla de 3 es que el niño no esté solo,
que nunca esté solo con un adulto, sino que sean 3 personas las que están con él. O sea, que el niño siempre esté cuidadito, protegido, para que nunca le pase nada. El doctor Álvaro Posada, que es también nuestro médico pediatra, puericultor y que asesora y que seguramente lo tendremos en este programa en algún momento, él vino de Japón, vivió una experiencia de 2 meses allá y vino con mucha alegría, pero también con mucha tristeza, obviamente, de ver las 2 sociedades. Y, por ejemplo, él nos contaba algo, me parece a mí que nosotros tendríamos que llegar, la sociedad es la encargada de cuidar a los niños. En Japón nadie cuida a los niños. O sea, se van solitos al colegio, se montan en el bus hay mucha solitos, confianza. Es decir, ellos están protegidos por la sociedad. O sea, el papá no tiene por qué cuidarlos. Aquí está la página de ustedes, padre, vamos a visitarla para que nos ayude. Proyectos ARC Medellín, ¿cierto? Sí, sobre todo porque la Delegación de Proyectos de Cooperación es una oficina donde pretende crear y formar muchos proyectos. Entonces, en este momento tenemos este proyecto piloto y bandera, como es el del Buen Trato, que ya no es piloto, sino que es una realidad en la arquidiócesis. Entonces, tenemos este programa Buen Trato, ya ni siquiera es un proyecto, sino que ya pasó a un programa de la arquidiócesis que será permanente y constante, que tiene que ver, es como la delegación, digámoslo así, arquidiocesana para la protección de menores de edad, que esto terminaría seguramente en un centro arquidiocesano de protección del menor. Qué bueno, vamos a ver la experiencia en la emisora Minuto de Dios. Por las buenas siempre, chalala. Aquí comienza Por las Buenas Siempre, un espacio de la Arquidiócesis de Medellín para promover el buen trato a niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos. Por las buenas siempre. Bueno, le contamos entonces a todos nuestros oyentes que este año llegamos con una propuesta diferente a la que teníamos el año pasado, con el objetivo de renovar, de tener nuevos bloques, momentos de actualidad, la voz de la experiencia, que va a ser siempre fundamental en este programa, porque no solo es la voz del doctor Álvaro, la voz de la psicóloga Laura, ni del padre Juan Pablo, ni de todas las personas que vienen cada 8 días a apoyar esta obra arquidiocesana, sino también de todas las personas que nos llamen, de todas las personas que nos comenten en el Voz Pop, porque tenemos muchos bloques y se los vamos a compartir en el transcurso de esta obra. Tengo que encontrar el mismo compromiso para estudiar, aprender a aprender y comprometerme con una sociedad que tú nos acabas de decir. Exactamente igual. O sea que esta sociedad tiene esperanzas. La voz de la experiencia, aprendiendo con los profesionales. Bueno, en esta bellísima sección de La Voz de la Experiencia tenemos acá entonces a nuestra coordinadora del INEM. Me imagino que es una excelente licenciada, una excelente educadora y todos los títulos que podemos darle a la coordinadora del INEM, José Félix de Restrepo, la licenciada, maestra Adriana Bermúdez. Adriana, buenas noches y bienvenida al programa Por las Buenas Siempre. Y qué rico enlazar lo que ha dicho el doctor Álvaro. No es lo que pasó, porque yo creo que ya sabemos todo eso perfectamente, pero en ese hecho, hasta ahora, ¿qué ha hecho el INEM? Y su presencia aquí nos da ya la oportunidad de poder decir que algo está haciendo. Bueno, muy buenas noches, encantada de estar acá con ustedes y poder traer la voz del INEM acá, para que todos escuchemos. A ver, el INEM no solo en este momento ha trabajado sobre lo que ha pasado, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, ¿cierto? Desafortunadamente ahora los medios de comunicación y las formas de comunicarnos hacen de que esto se vuelva un boom publicitario. Sin embargo, también nos sirve para que nos vamos dando cuenta que no solamente lo malo se comparte, también lo bueno. Momentos de actualidad, buen trato, buena información. Las relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida pasan por momentos de tensión. Construir vínculos con otras personas no es fácil. Cada uno de nosotros tiene sus temperamentos, sus luchas, sus malestares, sus tristezas. Sin embargo, no podemos perder de vista que el otro es lo más grande que tenemos como especie. Bien decía Michel Foucault, filósofo francés, que el cuidado de sí mismo es el cuidado del otro. Recomendaciones. Toma lápiz y papel.
Mi recomendación es matemos la indiferencia. La verdad que en la medida en que todos nos comprometamos con todos, podremos vivir mejor. No necesitamos ser amigos ni muy cercanos, simplemente saber de que el otro existe y hace parte de esta misma sociedad. Doctor Álvaro. Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, así a muchos adultos les duela que tengan esos derechos, y un área de derechos fundamental es el área de protección. Laura. Si ante la agresión respondemos con agresión, no estamos solucionando Me gustó nada. lo que dijo el doctor, hay que aprender, desaprender y aprender. Pero también hay que hablar de este tema sin emociones, sin sentimientos exagerados. Puede haber muchas personas que al acusar a la iglesia, detrás de eso también hay un resentimiento total contra la iglesia. Claro, primero hay maldad, porque es que la justicia también cojea pero llega, o sea, si alguien tiene algo, pues para eso existe la justicia. Lo que pasa es que hacer escándalos, señalamientos públicos, comenzar trabajos a veces sin fundamento investigativo, pues para eso existe la justicia. Entonces creo que todos tendríamos que, si alguien tiene algo que decir, una familia, un niño, algo, pues para eso existe la justicia. Dentro de la justicia está la iglesia. A nosotros nos rige el derecho canónico. El derecho canónico también tiene toda su capacidad también para hacer un debido proceso. Ahí había una de las grandes líneas que tiene también la arquidiócesis y que tiene la conferencia episcopal, y es atender las víctimas. No solamente a nivel espiritual, sino también cómo poder subsanar y reparar ese error. Y lo que pasa es que ya hay unas exageraciones en este lobby que aparece en el mundo contra la iglesia, donde prácticamente tenemos que cerrar la institución. Porque puede haber denuncias, puede haber... Claro, tiene que haber denuncias. Entre esas denuncias hay calumnias, entre esas calumnias hay maldades, entre esas maldades hay sevicia por hacer daño a la iglesia. Al fin y al cabo es una iglesia que siempre será perseguida, lo testifica el Evangelio, pues andaremos siempre en medio de lobos, y por eso tenemos que responder como mansos, como palomas, pero sagaces como la serpiente. Pero no podemos cerrar las parroquias, ni la iglesia, ni la Dios, no, al contrario, Nunca. esto nos tiene que llenar valentía y fuerza para seguir anunciando el Evangelio, y es lo que estamos haciendo, confrontar la verdad, y la vamos a confrontar, pero también para nada, sin miedo, con toda la fuerza y la alegría que nos da el Evangelio. La iglesia se purifica, la iglesia está pasando por unos momentos de crisis, que no significa, la crisis es una palabra bien etimológicamente interesante, o sea, la crisis nos tiene que llevar a reforzar de nuevo todas estas alegrías. Entonces yo espero que el Espíritu nos siga iluminando para salir de toda esta situación y poder con alegría seguir anunciando el Evangelio que se golpea. Yo pienso que es bueno que lo estemos haciendo a través de los medios de comunicación. Yo te doy gracias a ti, a la arquidiócesis, a todo el trabajo de la iglesia que se haya definido por los medios de comunicación, porque hay medios de comunicación que aprovechan cualquier problema pequeño o grande que existe en la iglesia para hacerle todo el daño. Sí, y yo creo que nosotros tenemos que estar, perdón Alejandro, Sí. tenemos que estar muy unidos ahora, o sea, los medios católicos, las parroquias, las comunidades religiosas, las universidades, las ONG católicas, la sociedad católica, porque tenemos que cobijarnos entre todos. Todos somos víctimas de alguna manera, pero también somos victimarios por la indiferencia, el silencio, la complicidad. Entonces tenemos que unirnos todos, y ojalá Televisa sea un abanderado, Claro y este que sí. programa en este trabajo de proteger a los menores de edad, pero cobijar y proteger a la iglesia. Lo vamos a hacer con la ayuda de ustedes, Padre. Vamos a estar haciéndole eco a todo este trabajo muy serio de la Arquidiócesis de Medellín y del Vaticano. Muchas gracias al Padre Juan Pablo. Pili, nos vamos. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Chao.